Economía Circular, impartido por el ingeniero Fernando Figueroa Ortega, coordinador de auditoría y autorregulación ambiental por la PAO. Antes de dar paso con esta conferencia, solicito a las y los asistentes mantener su micrófono desactivado para evitar interferencia con el sonido de nuestro conferencista. También les pedimos de su apoyo realizando su registro de asistencia llenando un breve formulario que se les hará llegar. Nuevamente les pedimos nos apoyen a desactivar sus micrófonos. Al finalizar la ponencia, se dará un espacio para preguntas y respuestas. Las podrán ir colocando a través del chat. Si alguien quiere hacer uso de la voz, les pedimos activen el icono de levantar la mano para que puedan desactivar su micrófono y así tener mayor orden. Para dar inicio con este evento, agradecemos la presencia de la licenciada Karina Padilla Ávila, Procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial. También saludo y agradezco la asistencia de las y los compañeros que nos acompañan el día de hoy. A todos ustedes, muy buenas tardes. A continuación cedo la palabra a la licenciada Karina Padilla Ávila, Procuradora Ambiental. Escuchemos su mensaje. Ya, perdonen, el internet está muy inestable y bueno, creo que quedé un poquito fuera de conexión, se quedó un poquito congelada la pantalla. Pero bueno, para mí es un gusto saludarles el día de hoy. De verdad que es un tema sumamente interesante, economía circular. Los saludo y la saludo con mucho gusto, así como a nuestra directora de participación social, la licenciada Claudia Ceballos, a Fernando Figueroa, que por supuesto estará el día de hoy con esta importante ponencia como es economía circular. Creo que para todos es conocido el tema de residuos y la cantidad de residuos que estamos generando día con día todos los seres humanos en este planeta. Así es que de ese tamaño es el reto y de ese tamaño es el compromiso de poder tomar el día de hoy esta ponencia, esta conferencia de economía circular, que esperamos, por supuesto, que de aquí podamos tomar diferentes elementos, que podamos ir aplicando, obviamente, en nuestra vida diaria, pero también aplicándolo. Sé que por aquí debe haber también ya emprendedores en sus escuelas, en sus familias, que podamos ir generando que los residuos no tengan una sola vida, sino que pueden tener varias, y que hablando de residuos, pues puede ser también que hablemos del tema de recursos. Así es que, pues no me queda más que darles la bienvenida a todas y cada uno de ustedes y esperando, bueno, que este tema sobre todo, pues recae en algo muy importante que es en lo que todos estamos trabajando, que es por nuestra casa común y es por el cuidado de nuestro planeta. Muchísimas gracias y que tengan todas y todos ustedes una excelente tarde. Agradecemos sus palabras, licenciada Karina, y es así como damos inicio con la conferencia Economía Circular, impartida por el ingeniero Fernando Figueroa Ortega. Él es ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey. Maestro en Ciencias de Ingeniería Ambiental por la Universidad de Rey Abdullah de Ciencias y Tecnologías de Arabia Saudita. Maestro en Ecología Industrial por la Universidad de Leiden en Países Bajos. Se ha desempeñado como profesor de las asignaturas Cambio Climático y Uso de Energía y también ha impartido la asignatura de Biomimetría y Sustentabilidad en el Tecnológico de Monterrey, Campus León. Actualmente es jefe de Departamento de Desarrollo e Implementación de Programas de Auditoría y Autorregulación Ambiental en la Procuraduría Ambiental, que junto con su equipo ha guiado a más de 370 empresas para la obtención de certificados, reconocimientos y distintivos ambientales. Ha participado en proyectos de investigación en sistemas naturales y de tratamiento terciario de aguas residuales, transición energética en el sistema de gas neerlandés y el sistema de cogeneración residencial en Europa. Ha presentado ponencias sobre gestión de transiciones para ecología industrial en foros regionales, así como en Colombia y Arabia Saudita. Dejo con ustedes al ingeniero Fernando Figueroa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto poder participar con ustedes en esta plática. Espero que sea una charla interesante y que pueda detonar bastantes dudas y preguntas. Por favor, pónganlas en el chat y espero podamos llegar a tener un buen tiempo para preguntas. Recuerden, pues, hacer la mayor cantidad de preguntas posibles. Eso me ayudará también a saber que el tema fue claro para ustedes. En esta plática, bueno, vamos a platicar y vamos a ver una variedad de temas. Vamos a hablar una parte de historia, también de economía, de temas de biología y de física. Entonces,
Creo que dentro de esto va a haber un tema interesante para todos ustedes, ya sea en una vertiente o la otra, y que sea de provecho y de interés para su futuro. Bueno, para empezar, creo que es conveniente definir qué es la economía. Por un lado, tenemos una definición, digamos, de diccionario que habla del estudio de los recursos, de la generación de riqueza y producción, y más que nada, este estudio es para cómo se satisfacen las necesidades humanas. También como economía se entiende cuál es nuestro sistema de producción y distribución de bienes, que generalmente está relacionado con una sociedad o un país. Entonces podemos hablar de la economía del estado de Guanajuato, la economía de México o la economía global. Y finalmente, si combinamos estos dos, pues es cómo satisfacemos las necesidades humanas en un espacio delimitado, en un país, en una sociedad. Como ven en la parte de la derecha hay una pirámide, la llamada pirámide de Maslow, que habla de diferentes necesidades humanas. Hay necesidades fisiológicas, como podemos ver en la parte de abajo, que pues son las que necesitamos para nuestra supervivencia, y conforme vamos subiendo, pues se hacen necesidades más complejas. Estas necesidades en parte son o pueden ser satisfechas por bienes de consumo, por objetos físicos, pero conforme vamos siendo más sofisticados en las necesidades, pues también implican comportamientos sociales o la participación en grupos. Entonces, si vemos la economía de esta manera, pues es más cercana. Es una economía que satisface lo que necesitamos. No es algo ajeno, como normalmente pensaríamos que la economía es solamente un Producto Interno Bruto o dinero. No, es cómo satisfacemos las necesidades, tiene ese uso. La forma en la que normalmente satisfacemos las necesidades es lo que se conoce como la economía lineal. Esa economía lineal se extraen recursos naturales del planeta, se pasa por procesos de producción muy diferentes, pueden ser una sola fábrica, por ejemplo, para producir madera, pero también puede haber toda una cadena de producción. Digamos, si vamos a comprar un mueble, puede que ese mueble pues tenga textiles, tenga poliuretano, tenga madera, que vienen de diferentes lugares, han sido transformados en diferentes fábricas para tener finalmente un bien de consumo. Ese bien de consumo, que puede ser un mueble, que puede ser un automóvil, que puede ser un electrodoméstico, comida, es utilizado y después de su periodo de vida termina siendo un residuo. ¿Cuál es el problema de esta economía lineal? Bueno, que la tasa en la que estamos extrayendo los recursos naturales es mucho más rápida que la capacidad que tiene la naturaleza para darnos más recursos naturales. Esto nos lleva a que se tengan daños del hábitat, como vemos aquí, y también que se tengan condiciones de pobreza, donde es un manejo inadecuado de los residuos, de los materiales, pues también genere daños al medio ambiente y a la sociedad. Esto, pues, lo que más nos preocupa es que conlleva también al cambio climático. Todas las actividades que tenemos los seres humanos, pues, llevan a contribuir a este cambio climático, y ese cambio climático no solo afecta a los seres vivos, no solo afecta el comportamiento del planeta, sino también afecta los sistemas humanos. Entonces, no estamos aislados de la naturaleza, somos parte de ella, y por tanto, todos estos efectos que tenga el cambio climático también afectan a nuestras sociedades y a nuestras economías. Por ello, es importante, pues, tener unas formas de producción que puedan ayudar. Uno de esos planteamientos es precisamente la conocida economía verde. Esta economía verde planta o parte de estos movimientos para promover una producción particularmente de alimentos en donde no se dañe al medio ambiente y a la vez se tenga una justicia social, donde los productores de alimentos reciban una paga justa por su trabajo y también se incentive a esos productores a que tengan prácticas de cuidado al medio ambiente. Sin embargo, esta economía verde tiene ciertas limitantes. De entrada, la economía verde y los productos orgánicos tienden a venderse con un sobreprecio. Si ustedes han observado productos conocidos como orgánicos o de comercio justo, estos tienden
a ser más caros que su contraparte cotidiana. Y pues esto ha hecho que no tengan una penetración de mercado fuerte. En el 2010 eran solo un 1% de la producción mundial. Y además estos productos pues tienen una cierta limitación. Esa limitación pues es de que tienen que estar certificados que se trata y que sus prácticas son adecuadas. Y pues bueno, acá podemos ver que si queremos vender, por ejemplo, en Norteamérica, Europa y Japón, habría que cubrir con todos estos distintivos. Este es el de la Unión Europea. Este es comercio justo de manera global. Solamente en Norteamérica hay 3 distintivos de orgánico para Canadá, Estados Unidos y México. Y a la vez hay certificaciones japonesas o alemanas. Esto requiere de mucho dinero y sobre todo las pequeñas y medianas empresas pues pueden tener dificultades para cubrir con estos requisitos. Esto también limita la acción de las empresas. Entonces, este paradigma de economía verde puede ser un tanto limitante. La economía verde, sin embargo, ha estado evolucionando. En este momento, la política pública más fuerte es la que está generando la Unión Europea por medio de la Comisión Europea, que es conocido como el Pacto Verde Europeo. Este Pacto Verde Europeo ya busca no solo la producción de alimentos y agroindustrias, sino que busca integrar estrategias de manera que se tenga también acciones en la producción de energía, en la generación de infraestructura, cómo es la movilidad y cómo es la industria. Algo que es muy importante e interesante es que esta estrategia también la está dando una prioridad la Unión Europea para que sea una de las formas en que se recuperen de la crisis del COVID-19. Entonces esto ya nos muestra que cada vez el cuidado al medio ambiente es más importante y debemos tomar acciones en ello. ¿Cómo podemos hacer entonces un contraste entre la economía verde, la economía lineal y entonces cuál sería la propuesta de la economía circular que tendríamos aquí en medio? Vemos que la economía verde promueve la proteger la naturaleza, mientras que la lineal extrae recursos. Sin embargo, lo más adecuado sería circular estos recursos, poder utilizarlos, no limitarlos, pero sí aprovecharlos lo más posible. Por otro lado, la economía lineal solo se basa en vender los productos y extraer lo más posible de ellos, mientras que la verde es limitar la extracción. Y en la circular es pensar en estos sistemas y cómo podemos optimizar un sistema y conectar todo ello. La economía circular también es diversa, tenemos actores en diferentes tipos, hay comercio, hay aspectos técnicos, hay aspectos jurídicos, y mientras que la economía lineal busca maximizar el proceso y que todo lo demás quede relegado. Y finalmente la economía circular funciona con lo que está localmente disponible y esto local puede ir haciéndose más grande conforme esté en una cadena global de valor, pero lo que busca es que sea lo más local posible. Este planteamiento de la economía circular, pues lo que se busca es que el crecimiento económico y el desarrollo de una sociedad esté separada del consumo de recursos. Aquí vemos el consumo de recursos es una flecha muy pequeña en este diagrama y la pérdida de materiales también es una flecha pequeña y lo que se busca es que en este círculo se esté generando el valor. Vemos todas estas conexiones con flechas que nos muestran oportunidades de negocio, oportunidades de trabajo en donde al mover los materiales y tenerlos siempre circulando, podemos tener un mejor desempeño. La forma en la que se ilustra más claramente es el diagrama mariposa. Este diagrama mariposa se le dice mariposa porque, bueno, si ven hay 2 círculos que serían las alas de la mariposa y el gusanito de la mariposa es el flujo de materiales. Tenemos por un lado que hay una entrada de materiales y energía y esto pasa después por un proceso de manufactura, ya sea manufactura o proceso de aspectos biológicos como veríamos en el lado izquierdo, por ejemplo, producción de alimentos, producción de agroindustrias, y por el otro lado tenemos ciclos técnicos, que es para aquellos productos manufacturados electrónicos, automóviles, ropa, etcétera. Y la idea es que los desperdicios sean eliminados desde el diseño del producto. Desde que estamos concibiendo nuestro negocio, eliminemos los residuos.
¿Qué es lo más importante aquí? Entre más corto sea tu círculo del producto, menos valor pierde el producto. Si ustedes piensan, normalmente se habla, por ejemplo, del reciclaje. El reciclaje está incluido en la economía circular. Ustedes lo ven aquí en este círculo más amplio, pero eso quiere decir que el producto pierde su valor. Si ustedes tienen una lata de refresco y la van a reciclar, esa lata tiene que aplastarse, tiene que triturarse, derretirse, hacer lámina y volver a hacer esa lata. Eso implica mucha energía, implica trabajo. Y bueno, podríamos pensar en otras maneras de tener un negocio de bebidas, por ejemplo, que fuera el llenado de una botella reutilizable. Esta botella la utilizamos muchas veces y lo que es importante es el valor que está dentro de ella. Aquí entonces algo que es muy, muy importante, es lo que único casi que quisiera que se llevaran de esta plática. La economía circular va mucho más allá de reciclar. Reciclar es importante, es lo básico que habría que hacer, pero podemos hacer cosas mucho mejores. Lo, digamos, más sencillo que podemos hacer es reciclar, pero podemos hacer cosas mucho, mucho mejores. Entonces, llévense ese mensaje. ¿Cómo se ve, por ejemplo, una economía circular? Aquí tenemos una ilustración de una granja acuícola, producen pescado, y normalmente, ¿qué es lo que se hace en la piscicultura? Pues entran insumos, tienes agua tratada, tienes alimento, medicamentos, en tu estanque tienes los peces y el producto, pues es pescado para comer, y de subproductos o de residuos, pues hay agua residual, hay heces de los pescados, hay parásitos, hay patógenos, hay antibióticos que son subproductos que no deseamos. ¿Cómo se vería una economía circular, un manejo adecuado? Pues bueno, podríamos conectarla en un sistema donde hubiera además una serie de actividades económicas o negocios que estuvieran conectados a esta economía. Por ejemplo, tienes una granja de puercos, se produce el puerco como producto y un subproducto es el estiércol. Ese estiércol pasa a un biodigestor que puede ser otro negocio y en ese negocio del biodigestor el producto sea un biogás que puede ser utilizado para estufas, para generación de energía, y un subproducto de ese biodigestor son lodos digeridos. Esos lodos digeridos es un residuo, es un fertilizante que puede servir para un estanque de algas. Otra persona puede tener ese estanque de algas y en ese estanque lo que se obtiene de producto es agua alcalinizada y algas. Esas algas y esa agua pueden servir de insumo para un ecosistema de acuaponía de multiespecies, donde no solo se produzca pescado, sino también se produzcan verduras. Es decir, en ese estanque los peces están nadando en la parte de abajo del estanque y flotando en el estanque tienes charolas con productos vegetales. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, este ecosistema donde estás conectando flujos de materiales, el material en vez de que se pierda es el insumo de otro modelo de negocio. Entonces, de esta manera vemos conectado que en vez de que solo tengas un producto que sea pescado, tienes por lo menos 4 productos distintos en 4 negocios. Y realmente el flujo de materiales y el costo no es tan diferente uno del otro. Entonces, aquí es muy importante saber en dónde estamos ubicados y para saber dónde estás y luego a dónde quieres llegar. Dependiendo de las empresas, pues bueno, puedes empezar desde disponer tus residuos adecuadamente, luego controlar la contaminación, tener reciclaje, minimizar residuos, prevenir la contaminación y ya por último haces producción más limpia y eficiencia de recursos que te llevaría a la economía circular. ¿Qué quiere decir esto? Que todos podemos participar en una economía circular. Puedes estar en un negocio muy sencillo, una granja familiar, en un taller familiar, una empresa muy pequeña, y bueno, identificar qué es lo que hacemos con nuestros residuos, qué es lo que hacemos con los materiales. Ah, bueno, solo los disponemos, que alguien se los lleve y ya no lo tratamos más, o intentamos limpiarlo, intentamos aprovecharlo. Sabiendo dónde estamos, pues bueno, podemos decir, ok, lo que me falta hacer es registrar cuántos residuos estoy generando, cómo voy avanzando. Entonces, eso es muy importante para que definas en dónde estás parado y qué tanto te falta para llegar a una economía circular.
¿Cómo tiene que pensar una persona que va a participar en la economía circular? No necesariamente tienes que ser un técnico o alguien en medio ambiente, sino que todos tenemos que entrar en ello. O sea, aun cuando no estés trabajando en medio ambiente, aun cuando no estés en ingeniería, pues bueno, ¿cómo vas a vender un producto en economía circular? ¿Cómo vamos a considerar las finanzas en una economía circular? Bueno, algo que es muy importante es pensar en la función de las cosas. Esto se le conoce como la unidad funcional. Esa unidad funcional nos dice que la función es más importante que el propio producto. Esta unidad, aquí se me encimó un poquito, pero se le conoce como el servicio que te da un producto. Entonces, si tienes un producto que es, por ejemplo, un vaso desechable de papel, la unidad funcional es el agua que te da o el servicio de contener esa agua. En una fotocopiadora, por ejemplo, son las páginas copiadas, no el mueble de la fotocopiadora. En una regadera, el número de duchas que te puede dar. ¿Para qué te sirve pensar en ese servicio? Bueno, porque así puedes comparar alternativas y llegar a sacar nuevas ideas. Por ejemplo, en esta tabla se ve muy cargada, pero básicamente tenemos la comparación de 3 coches. Es un coche eléctrico, un Tesla, muy famoso en estos momentos, un carro de lujo y un carro compacto. Aquí tenemos una medición de emisiones, que es las emisiones que se realizan a la hora de fabricar el producto, y vemos, bueno, por ejemplo, que el carro eléctrico tiene unas emisiones muy grandes por fabricarlo. Eso implica la batería, todos los aspectos eléctricos, pero también hay que considerar el uso del producto. Entonces, si consideramos que estos 3 coches los vamos a usar durante 270,000 kilómetros y que quiero transportar a 4 pasajeros, entonces ya tenemos estas opciones y vemos, bueno, cuánto va a contaminar durante su uso, cuánto va a contaminar cuando vayamos a desmontar o a reciclar ese coche y lo sumamos todo. ¿Qué es lo que observamos entonces cuando sumas el total de emisiones, que es esta fila de acá? Que el total de emisiones del carro de combustión interna grande es la emisión más alta y el del carro eléctrico, pues si bien se considera la mitad, a lo mejor en tamaño y prestaciones es muy similar al de combustión interna. Y cuando haces las emisiones por kilómetro, encuentras que es una opción muy buena. Ahora, pensar en unidades funcionales no solo nos sirve para comparar qué tanto contamina uno u otro, sino también nos saca nuevas ideas. Por ejemplo, si mi servicio es transportar a 4 personas por esa distancia, pues una pregunta es, ¿quién dijo que tengo que poseer el vehículo? Que tengo yo que ser el dueño del vehículo. Se puede pensar en, podríamos tener una plataforma compartida, no solo las plataformas como estas de Uber, hay ciudades que ya están pensando en tener coches que estén estacionados en un cierto lugar, tú con tu teléfono llegas con un código y como que lo rentas, es decir, no tienes un chofer, simplemente llegas, te subes al coche, lo enciendes, te mueves, lo dejas en un lugar y alguien más lo utiliza. Ahora, ¿qué otra función puede tener el vehículo además de transportarnos? Se está estudiando, por ejemplo, que los coches eléctricos se utilicen como baterías móviles. Es decir, ese coche tú lo utilizas y utiliza la electricidad mientras te estás moviendo, pero cuando lo estacionas, tiene una batería ahí adentro y si esa batería se conectara a un edificio, también podrías extraer la energía del coche para utilizarla en el edificio. Entonces, eso también podría combinarse con energías renovables. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que llevar aquí? Es pensar, bueno, ¿qué es la función o el servicio que nos puede dar un producto? No solo es pensar en tengo un teléfono, tengo un termo, sino en las funciones de ese teléfono que me va a dar comunicaciones, me va a dar información, qué es lo que podemos hacer al respecto. Esto es muy importante y ya está funcionando en los negocios. Por ejemplo, esta compañía que manufactura equipos de construcción ya está cambiando a un modelo de negocio en donde en vez de venderte maquinaria pesada, lo que te vende es el uso de la maquinaria pesada y cada vez que requiera servicio esa maquinaria, la llevas de nuevo a la fábrica, ellos conocen cómo funciona, la pueden reparar, pueden actualizar las piezas
Y a ti, como cliente, siempre te van a dar la maquinaria que está en las mejores condiciones con la tecnología más nueva y a un costo menor. Se está volviendo muy, muy exitoso. ¿Qué habilidades tienen que desarrollar para participar en una economía circular? Bueno, uno, hay que visualizar cómo se fabrican las cosas y hay que dibujar los procesos. A mí me encanta dibujar, pensar, ver estos documentales de cómo se hacen las cosas y entonces vas viendo actividades, ok. ¿Cómo se hace un estuche de lentes? Ah, pues tienes cuero, tienes la forma en la que se hacen las costuras, los botones. Ok, vamos a ver esas actividades, quién participa en ello, qué es lo que hay que hacer. De ahí también hay que identificar qué es lo que entra y lo que sale de cada proceso. Entra cuero y sale entonces una pieza cortada. ¿Cómo podríamos hacer algo diferente? Aquí hay que investigar alternativas. Algo también muy importante es observar la naturaleza. Pensar, bueno, ¿y qué haría la naturaleza en un caso similar? ¿Cómo la naturaleza, por ejemplo, da agua, como da alimentos? ¿Podríamos hacer algo similar en los negocios? Finalmente, todos son actividades y son ecosistemas conectados. Y finalmente, esas entradas y salidas de tu proceso, busca conectarlas con las entradas de otro proceso. Es decir, lo que es un residuo que a lo mejor a ti ya no te sirve en tu negocio o en tu casa, ¿a quién más podría servirle? ¿Cómo podemos hacer que esos materiales, en vez de que se pierdan, le lleguen a alguien más y le saque un cierto valor? Algo que es muy importante es que la economía circular va a ser esta nueva normalidad. La nueva normalidad pues va a ser más difícil que los negocios tengan apoyos públicos. ¿Por qué? Porque tenemos prioridades como la salud en este momento. Entonces, si bien hay apoyos, intenta que tu negocio, que tu idea pueda valerse por sí misma para que sea más resistente. Por otro lado, el público también va a ser más exigente y te va a pedir que no contamines. Cada vez más el mercado busca, los consumidores buscan que las empresas no contaminen. También vemos que hay una inestabilidad en la demanda y en los precios. Con estos movimientos del mercado, de repente los materiales suben de precio. Entonces, si mantenemos los materiales cerca de nosotros en su mejor valor, vamos a prevenir esta inestabilidad. La economía circular además es un motor de competitividad, nos hace ser más creativos, nos hace ser más eficientes. Y aquí algo muy, muy importante, piensa en esta frase. Tú vendes hoyos, no taladros. Si fueras una fábrica de herramientas y piensas de esta manera en vender hoyos, no taladros, entonces puedes encontrar una manera diferente de generar una oferta. Esa oferta la haces combinando la unidad funcional, ese servicio que da, y la necesidad de la gente. Recuerden, la economía es para solventar necesidades, no para dar productos. Ya estamos casi terminando, entonces lo último es, bueno, hay que estar siempre bien comunicados con toda la cadena de valor. Entonces es muy importante pues platicar con tus proveedores, platicar con tus clientes, siempre ver dónde estás conectado, cómo tu trabajo, tus actividades se conectan con las de otras personas y pues siempre buscar un beneficio no solo propio, sino de un conjunto. Creo que tenemos un buen tiempo, nos quedan 9 minutos para una parte de preguntas y respuestas, entonces creo que sería muy bueno poder platicar en este lado. No sé cómo vamos a hacer esta parte de las preguntas, si me pudieran apoyar. Gracias, ingeniero, por esta conferencia. Vamos a dar inicio con esta sección de preguntas y respuestas, solicitando a los asistentes nos apoyen colocando sus preguntas o comentarios a través del chat, o si alguien desea hacer uso de la voz, activar su micrófono para poder preguntar directamente al conferencista. Aprovecho para recordarles que dentro del chat se encuentra un link con el formulario pidiéndoles nos apoyen con su registro. Es muy sencillo el llenado de este formato. Quien todavía no se haya registrado, les pedimos por favor hacer clic y registrarse, por favor. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Alguien desea activar su micrófono para hacer directamente la pregunta al conferencista?
Cecilia Romo nos pone a través del chat, muchas gracias por la conferencia. De nada, Cecilia, un gusto. Nuevamente, ingeniero, le damos muchísimas gracias por el apoyo que nos ha brindado a través de la participación en los diferentes cursos y talleres y conferencias que estamos realizando a través de la Dirección de Participación y Corresponsabilidad Social. Igual aprovecho para saludar a mis compañeros promotores y promotoras, y para poder capturar y tener evidencia de esta conferencia, les pido a todos los asistentes me apoyen activando sus cámaras para que nos puedan tomar la fotografía. Igual solicito apoyo de mis compañeras y compañeros de la Dirección de Participación Social para hacer esta captura de evidencia. Aprovecho, Pablo Carmona, igual nos agradece la conferencia, ingeniero. Jessica Martínez, muchísimas gracias, todo muy claro. De nada, Pablo, de nada, Jessica, un gusto. Espero que haya sido muy clara mi charla y que por eso no haya habido preguntas, porque si no, quiere decir que no se entendió nada. Espero que más bien haya sido que todo quedó muy claro. También veo a Jessica y a Abigail. Un gusto. Gracias por el comentario. Quedo pendiente de los comentarios de mis compañeros que me están apoyando con la captura de las imágenes. Siguen llegando comentarios de agradecimiento, ingeniero Fernando. Un gusto. Sí, veo a Claudia, Paola, Santiago, Jimena. Qué bueno que les gustó, espero les sea interesante y pues si tienen dudas también se puedan comunicar con un servidor para poder ayudarles. También veo a Kevin, un gusto, María Gutiérrez también, qué bueno, un gusto. Muchísimas gracias. Quiero ceder la palabra a la licenciada Karina Padilla, que nos haga favor y honor de poder concluir con esta conferencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. De verdad que todos los datos que se presentan son sumamente interesantes, además de que es un tema muy amplio. E invitar a todas las compañeras y compañeros del día de hoy nos acompañan, a los guardias ambientales, a que sigan investigando. Creo que es muy importante que podamos continuar conociendo de este tema de economía circular y los invitamos a que sigan investigando, a que si tienen preguntas, digo, igual el ingeniero Fernando estará a la disposición, por supuesto, de contestar si ahorita no las hay, pero más adelante se puedan presentar. Y creo que, bueno, nos queda muy claro este tema que anteriormente se estaba manejando, que es el de producir, consumir y desechar. Y hoy en día es muy importante este tema de economía circular en la reducción, reutilización, el reciclaje, entendiendo que los residuos es igual a recursos. Así es que, pues, muchísimas gracias nuevamente por su participación. Los esperamos en las próximas conferencias y talleres de la Procuraduría Ambiental y pues agradecer a todos su tiempo, su espacio y seguirlos invitando a que sigamos conociendo más para tener el cuidado juntos de nuestro planeta, de nuestra casa común. Muchísimas gracias. Muy buena tarde para todas y para todos. Muy buena tarde, y así es como llegamos al final de este evento, agradeciendo a todas y todos por su atención y participación. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Procuradora. Gracias, Fer. De nada, un gusto.